Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy en el video de hoy vamos a trabajar estos tres conceptos, ¿sí? El concepto de conjunto de generadores, bases y dimensión. ¿Está bien? Entonces, bueno, conjunto de generadores ya un poco lo habíamos adelantado en un ejemplo de un video anterior, así que vamos a empezar por ahí, ¿sí? Recuerden que habíamos trabajado con un plano, ¿sí? Bueno, vamos hoy a trabajar con otro, vamos a usar el plano de ecuación x menos i más z igual a 0, ¿sí? Un plano en R3 que pasa por el 0, 0, 0, ¿sí? Y recuerden que lo que habíamos hecho es despejar, ¿sí? Por ejemplo, acá puedo despejar y en función de x y de z, y entonces yo sé que todos los vectores del plano en realidad van a tener esta pinta, ¿no? X más z y z, porque habíamos llegado a que la segunda coordenada era la suma de la primera y la tercera. Y entonces, bueno, despejando un poco, puedo llegar en realidad que cualquier vector del plano lo puedo escribir como x por el 1, 1, 0 más z por el 0, 1, 1. ¿Está bien? O sea que podemos afirmar que cualquier vector del plano se puede escribir como combinación lineal, ¿sí?, de los vectores del conjunto, bueno, 1, 1, 0 y 0, 1, 1, ¿sí? El conjunto formado por los dos vectores a los que habíamos llegado ahí. ¿Está bien? Entonces, bueno, justamente vamos a decir que ese conjunto es un conjunto de generadores, ¿sí?, del plano, bueno, de ese plano, ¿no? El plano que tiene ecuación x menos y más z igual a 0, y vamos a escribirlo en general así, ¿sí? Plano, bueno, no le puse nombre, pero es igual al gen y el conjunto S, quiere decir que es el generado por esos dos vectores, que quiere decir que cualquier vector del plano, ¿sí?, y todos los vectores del plano se pueden escribir como combinación lineal de esos dos vectores, ¿sí? El 1, 1, 0 y el 0, 1, 1. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí vamos, ¿sí? Encontramos un sistema de generadores, pero bien, tal vez viene un compañero y dice, bueno, pero pará, yo la verdad que no despejé así, mira, yo despejé distinto. En vez de despejar la y, despejé la x como y menos z, ¿sí? Y entonces yo seguí trabajando así como hiciste vos, y me queda en realidad que los vectores del plano son y menos z y z, ¿sí? Entonces tengo el y 0 y el menos z, 0, z. Entonces todos los vectores del plano lo puedo escribir como i por el 1, 1, 0 más z por el menos 1, 0, 1. Y entonces tengo otro conjunto de generadores, ¿sí?, que sería el 1, 1, 0 y el menos 1, 0, 1, ya que logré escribir a cualquier vector del plano como combinación lineal de esos dos, ¿sí? Bueno, ¿está mal? ¿Sí? ¿Alguna de las dos resoluciones les parece que esté mal? Bueno, no. Ninguna de las dos opciones está mal. ¿Sí? Es muy común que a veces uno despeje de distintas maneras, ¿sí? Simplemente lo que pasa acá es que este plano tiene más de un conjunto de generadores posibles, ¿sí? De hecho, ya encontramos dos. ¿Está bien? Esto es para tener en cuenta porque, bueno, tal vez uno lo resolvió de una manera, el compañero lo resolvió de otra, y a simple vista pueden llegar a pensar de que está mal, ¿sí?, porque les dio distinto, y sin embargo, las dos opciones pueden estar bien, ¿sí?, porque, bueno, ya estamos viendo que los subespacios, en este caso el plano, pueden llegar a tener más de un conjunto de generadores posibles, ¿sí? Esto en algún sentido ya les debe haber pasado en álgebra 1 cuando ustedes resolvían sistemas lineales, ¿sí? Porque tal vez alguien resolvía de una manera, despejaba de una manera y otro resolvía de otra, y a simple vista parecía que habían llegado a soluciones distintas, pero al final eran las mismas, ¿sí? Eso queda para pensar. Y bueno, de hecho, en este caso, yo también podría agarrar y decir esto, junto a los tres vectores que nos dieron, ¿sí?, porque uno de los tres había repetido, y digo, bueno, si yo junto los tres, con estos tres voy a poder escribir a todo el resto de los vectores del plano, ¿sí? Bueno, estos también en realidad, ¿sí? Cualquier vector del plano lo voy a poder escribir como combinación lineal de estos tres. ¿Está bien? O sea que también podría decir que el conjunto formado por estos tres elementos es un conjunto de generadores del plano, ¿sí? O sea que ya encontramos
3 conjuntos de generadores posibles para ese plano. Les dejo una pregunta para que piensen. ¿Cuántos posibles conjuntos de generadores les parece que puede tener este plano? ¿Sí? Bueno, piénsenla, cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Y lo que sí les quiero preguntar ahora es, de estas 3 soluciones, ¿sí? ¿Con cuál se quedarían? ¿Les parece que hay alguno de los conjuntos de generadores que es mejor que los demás? ¿Por qué? Bueno, bien. En algún sentido, yo creo que el primero que descartaría es este tercero, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene más vectores, ¿sí? Los primeros dos que habíamos encontrado tenían 2 vectores y este tiene un vector más, ¿sí? Entonces, a la hora de guardar información, ¿para qué vamos a guardar 3 vectores si podemos guardar 2? ¿Sí? Sobre todo cuando acá hay uno de los 3 que estaría de más, ¿sí? Se puede hacer la cuenta, pero se puede ver que el primero lo puedo escribir como combinación lineal de los otros dos, el segundo lo puedo escribir como combinación lineal de los otros dos, y el tercero también lo puedo escribir como combinación lineal de los otros dos, ¿sí? Entonces hay un vector que estoy poniendo de más, ¿sí? De hecho, esto es lo que habíamos llamado un conjunto linealmente dependiente, ¿sí? Porque hay uno de los vectores, en este caso más de uno igual, que se puede escribir como combinación lineal de los otros, ¿sí? Entonces, en este caso, entre tener uno con 2 o tener uno con 3, ¿sí? Me voy a quedar con el que tiene 2, ¿sí? Porque esto es información redundante. El 1, 1, 0, yo ya lo puedo generar con los otros dos, ¿sí? Así que no vale la pena poner un sistema de generadores. No está mal, esto es un sistema de generadores, ¿sí? Pero en algún sentido podemos encontrar uno mejor, ¿sí? Entonces, eso nos lleva eh, a definir nuestro segundo concepto de hoy, ¿sí? En este caso, este conjunto de generadores es LD, ¿sí? Vamos a definir lo que es una base, ¿sí? Una base de un subespacio S cualquiera, justamente es un conjunto que genera el espacio, ¿sí? Pero además es un conjunto linealmente independiente, ¿está bien? Entonces una base de un subespacio tiene que cumplir esas dos cosas. Generar, ¿sí? O sea que con ese conjunto de vectores puedo hacer una combinación lineal para obtener cualquier vector de S, ¿sí? Y además ese conjunto de vectores es linealmente independiente, ¿está bien? Una base es un conjunto de vectores que cumple estas dos propiedades al mismo tiempo, ¿sí? Y un poco vimos en el ejemplo que la particularidad que tiene una base, la ventaja que tiene, es que no hay información redundante, ¿sí? Ninguno de los vectores los puedo tirar, necesito ahí, por ejemplo, n vectores, porque si yo tiro uno, no me lo puedo generar con todos los demás, porque el conjunto es linealmente independiente, ¿sí? Si no me lo puedo generar con todos los demás, si yo tiro uno, pierdo vectores, ¿sí? Pierdo información, achico el subespacio, ¿sí? Por eso nos sirve el concepto de base, ¿está bien? Porque es más que un sistema de generadores, es además un conjunto LI, entonces ahí está la información esencial, ¿sí? Volviendo al ejemplo, el primer conjunto de generadores que habíamos encontrado es una base, ¿sí? Es una base del plano ese que habíamos dado, porque además bueno, tenemos dos vectores, no son múltiplos, ¿sí? O sea que son linealmente independientes. El segundo conjunto de generadores que encontramos también es una base, ¿sí? Fíjense que también son linealmente independientes. Eso que habíamos hablado el otro día de los ceros, o bueno, un poco el tema de que no son múltiplos también, cuando son dos, ¿sí? Pero el tercero que habíamos encontrado no es una base porque son linealmente dependientes, ¿sí? Yo puedo tirar acá uno que era medio información de más porque me lo puedo generar con el segundo y con el tercero, ¿está? Bueno, eso es para tener en cuenta, ¿sí? Fíjense que en este caso ya encontramos más de una base para un subespacio. Eso lo vamos a retomar, ¿sí? Y por otro lado, eso nos lleva a
una tercera definición, que es la definición de dimensión. ¿Sí? Bueno, en este caso, como encontramos una base del plano que tiene dos elementos, vamos a decir que el plano tiene dimensión 2. ¿Sí? Definimos la dimensión de un subespacio como la cantidad de vectores que tiene una base. ¿Está bien? Si encontramos una base, contamos la cantidad de vectores, tenemos la dimensión de ese subespacio. ¿Está? Bueno, ahí fíjense en el apunte que hay un apartado en donde aclara, ¿sí?, que se puede probar que cualquier base que encontremos del espacio va a tener la misma cantidad de vectores. ¿Sí? Es una cuestión matemática de que si definimos algo como la cantidad de vectores y por ahí encuentro una base de 2 y otro encuentra una base de 3, habría espacios que tienen dimensión 2 y 3 al mismo tiempo. Eso sería un problema, ¿sí? Pero bueno, se puede probar matemáticamente que eso nunca pasa. Cuando uno tiene un subespacio, todas las bases tienen la misma cantidad de elementos. ¿Sí? Bueno, entonces veamos algunos ejemplos como para terminar hoy. ¿Sí? Y bueno, cualquier duda igual me van preguntando. Las definiciones están todas en el cuadernillo de estos tres conceptos. ¿Sí? Bueno, veamos un par de ejemplos. ¿Sí? En este caso tengo que S es el generado, ¿sí?, por estos tres vectores de R2. ¿Sí? Esto quiere decir que S es un subespacio generado por todas las posibles combinaciones lineales de estos tres vectores. ¿Sí? Bien. Entonces, como ya tengo un conjunto de generadores, lo que tendría que pensar es si estos tres vectores son LI o LD. Bueno, son tres vectores en R2. ¿Sí? Ya habíamos estado hablando que no pueden ser LI. Efectivamente son LD. Fíjense que el tercero es la suma, ¿sí?, de los primeros dos. Entonces, ¿qué habría que hacer para convertir este conjunto de tres vectores en una base? Bien, hay que descartar alguno de los dos, ¿sí? Y en este caso nos quedaríamos que, como el tercero es combinación lineal de los primeros dos, ese también es el generado por el 2,1 y el 2,2. Y como estos vectores son linealmente independientes, ¿sí?, porque son dos y no son múltiplos, se puede afirmar que tenemos una base del subespacio dado. Bien. Bueno, y un último ejemplo. Supongamos que ahora tengo S, los vectores de R3 que cumplen esto, ¿sí?, que cuando multiplico por esta matriz me da el 0, 0, 0. ¿Sí? Un sistema lineal, homogéneo, con tres ecuaciones y tres incógnitas. Bueno, habría que probar que cualquier sistema lineal homogéneo es un subespacio. Eso está en la práctica, está para pensar, es un lindo ejercicio y ya hicimos algunas cosas. ¿Sí? Y bueno, en este caso no tenemos un conjunto de generadores como teníamos en el anterior, así que primero vamos a hallarlo. ¿Sí? Escribo las tres ecuaciones, x más y... perdón, ahí metí la pata. X más y más 2z. Sí, perdón, acá esto sería 1 por x, 1 por y, 2 por z, igual a 0. Y más z igual a 0. ¿Sí? O sea que z es igual a menos y. Y la última me quedaría 2i más 2z igual a 0. Como la segunda y la tercera son múltiplos, puedo tirar la tercera. ¿Sí? Y bueno, reemplazando en la primera me quedaría x más y menos 2i igual a 0. ¿Sí? O sea que me queda x menos y igual a 0. Entonces me queda x igual a y. ¿Sí? Ahí tenemos dos condiciones. Z igual a menos y, x igual a y. ¿Sí? Para que tacho esto. Y entonces me quedó x es igual a y nos quedó libre. Z es igual a menos y. Entonces me queda que las soluciones de ese sistema lineal homogéneo son y por el 1, 1 menos 1. ¿Sí?
Y bien, entonces sabemos que S es el generado solo por ese vector. Y como tengo un conjunto de un solo vector que no es el nulo, puedo afirmar que es un conjunto linealmente independiente y por lo tanto esto es una base de S. Bueno, hoy vamos hasta acá, ¿sí? Cualquier pregunta, recuerden que estoy disponible. Y bueno, nos vemos la próxima. Un abrazo para todos.